Estoy por pensar que la relación entre pandemia y familia es un poco de ida y vuelta, ¿no? Por un lado, y que lo vamos a ir viendo o ir pensando juntos, como la pandemia tiene un efecto muy profundo en la organización familiar y el mundo doméstico, lo que vos un poco decías, ¿no? Procesos familiares te estás por separar y cae el aislamiento social, bueno, de facto no te separaste nada. Si está, no sé, por ejemplo, la madre de un amigo nuestro que es italiana, estaba de visita. Bueno, ahora la madre pasa a ser parte de su hogar hasta que se termine, y no solo en un país, sino en todos, porque esto es una pandemia global. Entonces, bueno, la pandemia, por un lado, tiene efectos profundos que hay que pensar en la organización familiar y el mundo doméstico, pero al mismo tiempo los arreglos familiares también tienen cierta incidencia en la forma y la velocidad de la pandemia, pero también en las posibilidades que tienen las personas de protegerse y sobrellevar efectos sociales, económicos, la soledad, la necesidad económica, el afecto, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar ese ida y vuelta? Y qué aprender de lo que ya sabemos y cuáles son preguntas abiertas también, ¿no? Entonces, para empezar, si querés, en la sociología, si empezamos, ¿por qué es una familia? Sabemos muy bien que es un concepto moralmente muy cargado, como que tiene un componente también afectivo profundo, que no hay una definición única de familia, ni en la academia, ni tampoco en el derecho y las convenciones internacionales, mismo en los espacios intergubernamentales, ponele, se evita tener una definición única de familia para permitir a los estados, ¿no? Digamos, tener las propias y aceptar la variabilidad que hay, ¿no? Lo que sí nos dice la sociología es que las familias son como una institución social fundamental que está basada en general en lazos de parentesco o afectivos, o sea, lazos de sangre, lazos conyugales o familias por elección, digamos, y que ellas cumplen un rol muy privilegiado en lo que se llama la reproducción social, o sea, en cómo se organiza la vida cotidiana, en la transmisión de normas y valores, en cuidar a los que lo requieren, en criar a las nuevas generaciones y generar la futura fuerza de trabajo, digamos. Y si pensamos al interior de ellos, no tanto en su función social, sino al interior, que vamos a ver un poco cómo esta función se puede pensar en la pandemia, o cómo se sobrecarga a la familia también de esa función, es que al interior también su organización tiende a generar cooperación entre quienes pertenecen a un hogar o a una familia, ¿no? Se comparten, se tiene un fondo común, se comparten gastos, se comen juntos, se hace, ¿viste? Se tiene, digamos, hay relaciones de cooperación, pero también hay conflictos, donde se distribuyen premios, recursos, responsabilidades, pueden llegar a recaer más en unos que en otros, y donde los miembros, como podés tener intereses comunes, o sea, pagar las cuentas, pasar un buen rato, son intereses comunes o intereses contrapuestos, ¿no? Yo por ahí quiero ir a trabajar y vos querés que me quede limpiando la casa, son intereses contrapuestos, ¿no? Entonces, eso nos sirve por ahí un poco para pensar cómo ahora que vivimos encerrados en nuestro mundo doméstico, vamos a organizar esas dos dimensiones y van a entrar en tensión, ¿no? Y otro aspecto, en realidad, bueno, el mundo, digamos, este mundo de lo privado no fue el foco de la sociología hegemónica, que por ahí estaba siempre mucho más centrada en el ámbito de lo político, ¿no? Y de lo económico. Tenés algunos primeros, tipo con Engels, y ¿viste? El origen de la familia, que bueno, igual la quería eliminar, a la familia burguesa, así que... pero por ahí de esos primeros, no de primeros, sino por ahí de las teorías marxistas, algo que por ahí nos puede servir para pensar a la familia en la pandemia hoy, tiene que ver con algunas discusiones que tenían las feministas en los años 70, que son las que empiezan a hablar de la división sexual del trabajo al interior de la familia, ¿no? Entonces la familia tiene su función social de reproducción,
tenés cooperación y conflicto, pero al mismo tiempo también tenés una división sexual del trabajo, en la sociedad en su conjunto, pero principalmente en la familia, en donde mucho del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recae en las mujeres de la familia, ¿no? Y lo que ellas planteaban en ese momento, en los años 70, en lo que se llamó el debate sobre el trabajo, bueno, el trabajo doméstico, que decían que el trabajo doméstico, digamos, no remunerado que realizaban las mujeres en los hogares, se podía entender como un subsidio al capital, ya que le permitía pagarle salarios más bajos a los varones asalariados proveedores de familia, entre comillas, ¿no? Y entonces, bueno, ahora vamos a ir viendo cómo va afectando la pandemia a las familias, pero también pensar en ese trabajo no asalariado que ahora se ve incrementado, digamos, de manera exponencial, ese trabajo no pago de cuidado, y pensar si lo podemos pensar como un subsidio a la recuperación o a las estrategias de las políticas públicas que responden a la pandemia, ¿no? Lo dejo como pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? O sea, tenemos esas como tres como conceptos claves que nos pueden ayudar a pensar diferentes aspectos más concretos. Y después también sabemos que empíricamente, lo que nos muestran los estudios comparativos, es que las familias obviamente existen en todas las regiones, no hay una sociedad en donde no exista alguna unidad parecida a una familia, pero que también adoptan formas muy distintas en distintas latitudes y a través del tiempo, ¿no? Y que eso por ahí tiene, digamos, es interesante para pensar en la situación actual también, porque lo que sabemos es que por la información, la última información disponible a nivel global, nos dice que solo 4 de cada 10 corresponden a la idea de familia nuclear, ¿no? Esta idea de pareja heterosexual o del mismo sexo e hijos. Un cuarto de los hogares del mundo está compuesto por familias extensas, o sea, con diferentes generaciones viviendo bajo el mismo techo, ¿no? Ya sea con abuelos o con hijos de hijos, y que la gran mayoría de las familias monoparentales se encuentran en América Latina y en África subsahariana, y que están encabezadas en general por mujeres. Y a su vez que hay un número creciente de personas que viven solas, ¿no? Estas composiciones diferentes, y ahora vamos a ir viendo ejemplos y por qué, también pueden dotar a los grupos familiares de diferentes recursos y relaciones para poder sobrellevar la crisis, ¿no? Por ejemplo, si tomamos al grupo, y justo me contabas que hablaban de la soledad, digamos, al grupo de los hogares compuestos solo por una persona, los que viven solos, ¿no? Que a nivel global, digamos, hay mayor proporción en Europa, pero hay una proporción importante en América Latina, y también suelen ser adultos mayores que son población de riesgo para la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, aparte de las dificultades de tener cuarentenas más, digamos, más estrictas, las dificultades para llevar adelante sus compras, sus suministros diarios, y el aislamiento que eso implica, ¿no? Entonces, por ahí ese tipo de hogar, bueno, tiene algunos desafíos particulares, ¿no? Ponele, si pensamos también en los hogares estos monoparentales, ¿no? Encabezados como por un progenitor y sus hijos, si nosotros tenemos en cuenta el incremento del desempleo brutal que, digamos, que ves a lo largo de todos los, digamos, a través de todos los países, bueno, el impacto de eso en hogares que tienen un mayor número de dependientes y, digamos, tienen una menor proporción de adultos en edad de trabajar y de generar ingresos, bueno, obviamente pone a esos hogares a un riesgo de pobreza mucho más grande que si lo comparamos con otros, ¿no? Entonces ahí la seguridad económica es como un tema fundamental. Y bueno, y es bastante importante para América Latina porque es justamente una composición, o sea, una estructura de hogar que es muy, muy común en América Latina, ¿no? Y otro por ahí dato, así para pensar lo interesante, es que en Estados Unidos ves que en algunas localidades, como por ejemplo en Queens, las comunidades en las que son más frecuentes los hogares extensos, o sea, como tenés diferentes generaciones viviendo juntas, tienen mayores tasas de contagio. ¿Ves?
que son los latinos y los afroamericanos, en donde se intentó explicar todo esto de manera muy, un poco, digamos, con interpretaciones un poco sesgadas en términos de prácticas culturales y relaciones, y en realidad un poco tiene que ver con la relación entre cuánta gente vivís y cómo eso se correlaciona con la mayor exposición o no al contagio, ¿no? Entonces ahí hay una discusión bastante interesante entre patrones culturales, arreglos familiares y pandemia. ¿Cómo pensamos este shock que es la pandemia para las familias? Va a afectar, por un lado, va a poner algunas barreras o dificultades y va a generar nuevas formas de cooperación entre sus miembros, ¿no? O sea, por un lado, ¿no?, las medidas de aislamiento obviamente cortan la posibilidad de circular entre los lazos familiares. Vos antes tenías una familia que están compuestas de gente que vive en sus diferentes casas y vas a visitar a tu hermano con su familia, van por ahí, comen todos juntos en el fin de semana, los abuelos o la abuela va a buscar a los nietos al colegio, y después los espera y los cuida un rato hasta que los padres los vienen a buscar. O sea, hay toda una circulación de personas en esas redes familiares que hacen a que uno pueda sostener, o sea, que su vida cotidiana de trabajo y familia sea posible, que están completamente interrumpidos, se corta la circulación, ¿no? Entonces, las familias se vuelven unidades domésticas, ¿no? No dejan de tener esa red cara a cara, ¿no? Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías como que un poco suplen, digamos, las interacciones pasan al mundo de lo tecnológico, y entonces tenés las reuniones familiares por Zoom, con todas las caras de todos los familiares ahí, y que entonces, no sé, la gente más grande, los abuelos no entiende bien cómo usar y no puede y habla, o está muy fuerte, o habla y está silenciado. Los más chicos que ya después de 2 semanas de clases online están cancheros, te ponen unos cosos, nada. Entonces se dan un poco, o sea, por un lado se cortan las interacciones cara a cara, pero se da este nuevo formato de cierta cooperación, de estar en contacto, de mantener la vida familiar, pero a través de Zoom, que pasó a ser como vocabulario de todas, digamos, de todas las familias, ¿no? Y después lo que se disminuye también en la parte de, si pensamos en los aspectos lindos de la familia, que son la cooperación, el afecto, etcétera, es lo que se corta o se disminuye, es la circulación de recursos, porque básicamente hay menos recursos para distribuir, ¿no? O sea, porque hay menos ingresos, porque hay menos trabajo, entonces hay menos recursos. Los recursos son limitados y entonces hay menos, y hay que tomar decisiones respecto a eso. Entonces, eso es como la parte más linda de la familia, que es la parte de cooperación, y siempre tenés la cara como más oscura de la familia, que tiene que ver por ahí como con las desigualdades y el conflicto, ¿no? Lo que se ve un poco de los estudios anteriores sobre el efecto de epidemias o pandemias en las relaciones familiares es que tienden a reforzar las desigualdades de género preexistentes al interior de las familias, ¿no? Eso es lo que nos dicen los estudios anteriores. Hay algunos puntos que están buenos para pensar, ¿no? Algunos puntos claves de por qué y qué cosas se pueden hacer para prevenir eso. Y después hay otros que dejan preguntas abiertas, y, bueno, o sea, los estudios pruebas te sirven para armar hipótesis, ¿no? Pero no quiere decir que te predigan lo que va a suceder, si por ahí hay espacio para, nada, para que las cosas se den de otra manera. Y por ahí las desigualdades más importantes que se acentúan son 3, ¿no? Una tiene que ver con salud sexual y reproductiva, y con digamos, que la saturación de los sistemas de salud y el reordenamiento y la repriorización del uso de recursos y servicios, y cuáles son considerados esenciales y cuáles no, en general redujo
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, como controles pre y postparte, el acceso a la atención obstétrica, y entonces eso, por ejemplo, estos datos vienen de la epidemia de ébola en África Occidental. Lo que tuviste después del ébola fue un incremento en la tasa de mortalidad materna muy importante. ¿Pero por qué? Porque como el sistema se mueve en emergencia, prioriza y manda recursos para lo que considera esencial, pero entonces todo lo que tiene que ver con la atención a la salud neonatal no le dieron prioridad. ¿Entendés? Entonces, una de las grandes enseñanzas, si querés, de esas experiencias es, ojo con cómo en la emergencia priorizar recursos. Y hay algunos servicios que sí tienen que ser considerados esenciales y prioritarios para evitar, ¿no?, ese efecto nocivo en la salud, digamos, sí, de las mujeres. El otro gran, digamos, otro gran tema que levantan las investigaciones anteriores es el de la violencia de género, ¿no? Que eso, digamos, me parece que salió un montón en los medios, que es algo que en la esfera pública se conoce más por ahí que el primero que nombramos, ¿no? Y en donde, como o sea, que hay cierta paradoja entre las medidas que se proponen para contener la expansión de la epidemia, que implica el aislamiento y el cerrarte, en esas relaciones que en sí hay, digamos, niveles de conflicto tales como cuando hay violencia doméstica, implica que te encerrás con quien te violenta, ¿no? Y en donde también digamos, estás aislado de las personas, de estas redes familiares que por ahí te sirven de recurso, de amparo, de mitigación, ¿no? Pero al mismo tiempo también estás aislado o tenés, digamos, más barreras para acceder a los recursos públicos que también están ahí para, digamos, atender la situación, solucionarla y prevenir que esa violencia suceda. Y por otro lado, ¿no?, si lo unimos con lo del desempleo, digamos, y la crisis productiva, también se sabe que, digamos, una de las variables muy importantes para que las mujeres puedan, digamos, dejar relaciones violentas tiene que ver con la autonomía económica. En un contexto, como vos decías, digamos, donde los ingresos se caen y también se rearman quién gana más, quién gana menos, y ahí muy probablemente las mujeres salgan perdiendo, bueno, eso por ahí tiene un efecto también en que, más allá de que se levante, cuando se levante la cuarentena, que las mujeres por ahí, aun cuando lo quieran, no puedan, digamos, dejar esas relaciones, ¿no? Digamos, los números te hablan, eso sí, para eso hay números claros, ponerle a nivel global, es más o menos como el 18, bueno, casi el 20% de las mujeres entre 15 y 49 años, a ver, ¿cómo era? Bueno, sí, 20% de las mujeres, sí, 15 y 49 años, que experimentaron violencia física o sexual de su pareja o expareja en los últimos meses, 12 meses. O sea, sí, una de cada 4, es bastante. Y lo que te indican las investigaciones, un poco lo que te indican las investigaciones previas es que las pandemias tienden a aumentar esos números, y cierta evidencia, digamos, datos provisorios, llamémoslo, pero digamos, que se ven recurrentemente en diferentes países, lo que te dicen es que eso en efecto está sucediendo. Los números en Argentina ustedes ya los conocen, digamos, hay un aumento bastante importante de los llamados a los números de emergencia desde el 20 de marzo, que fue cuando se comenzó con la cuarentena, pero digamos, del incremento de casos de violencia doméstica y de solicitud digamos, de albergues provisorios, etcétera, para mujeres que sufren violencia, se reportan desde países como Canadá, Alemania, Singapur, Estados Unidos, Francia, España. O sea, digamos, la evidencia, la verdad, cubre, digamos, se ve a través de los diferentes países, ¿no? Bueno, y el último punto, que para mí es como el más central, porque es como el que va al nodo del meollo, es en que como que la pandemia lleva a refamiliarizar todo el trabajo de cuidados que antes se repartía entre un montón de organizaciones, ¿no? Que vos antes, y la pregunta igual es, como para tener en cuenta, es si esto,
un poco si esto permite a algunas familias renegociar cómo se distribuye el cuidado al interior de la familia, y una vez que salgamos de la pandemia y volvamos a distribuir ese cuidado entre diferentes organizaciones, va a implicar una transformación de las relaciones familiares, o va a implicar reforzar las desigualdades existentes y la sobrecarga que se da al interior de las familias, sobre todo de las mujeres y las niñas, ¿no? Han empezado un montón de discusiones, también todo online, porque nadie se puede juntar, ¿no? En el mundo del feminismo, y hay Zoom, una reunión Zoom por acá, otro plenario, ¿no? De cómo pensar, por un lado, esta crisis de cuidados como una oportunidad para visibilizar y valorar ese trabajo que, digamos, es histórica y socialmente invisibilizado y no valorado, porque ya se lo paga precariamente o no se lo paga, ¿no? Y también cómo promover que se desfamiliarice, se profesionalice y se quite, ¿no?, del ámbito, digamos, ya en el momento de la post-crisis, ¿no?, del ámbito familiar. ¿Cómo podemos pensar modelos sociales en donde el cuidado, y no solo la producción, es un bien público, ¿no? Y para eso proponen como dos cosas. El otro día había uno de estos webinars, por ejemplo, proponen dos cosas: algo para la emergencia, que es, dicen, bueno, ahí estaba una economista feminista muy famosa que se llama Nancy Folbre, diciendo, hay que hacer encuestas de uso del tiempo en los hogares ya para ver el impacto, para ver cómo se está distribuyendo el tiempo, los diferentes miembros, qué está pasando ahí adentro, y cómo digamos, comparar entre diferentes países. Eso como una herramienta para tener un poco digamos, un poco más de fineza de análisis, ¿no? Y ver un poco esta idea, bueno, existe una posibilidad de renegociar en la emergencia, y puede ser que los patrones que se renegocian en la emergencia, en donde, bueno, yo qué sé, las tareas se distribuyen de otra manera, y hay una persona nueva que antes no cocinaba que cocina, y otra que limpia, etcétera. Son patrones que solo funcionan en emergencia, y después cuando vuelve, entre comillas, la vida normal, se vuelve, como se hizo, por ejemplo, cuando ingresaron las mujeres al trabajo asalariado en la guerra, y después se las volvió a su casa. Son adaptaciones transitorias o implican cambios más profundos, ¿no? Si es que en algunas familias se dan, y si no, cómo evitar que esa como profundización de las desigualdades momentáneas nos sirva para repensar y aprovecharlo, y para pensar modelos de sistemas públicos de cuidado, modelos en donde el cuidado tenga valor y sea un bien público, cuando en realidad, digamos, los efectos positivos de los servicios, digamos, de la provisión pública de cuidado están tan documentados y benefician no solo a las mujeres, sino a los niños, a los adultos mayores, a las sociedades en sus conjuntos, y puede ser una estrategia muy interesante para pensar una estrategia de estimulación económica, de generación de puestos de trabajo de la salida de post-crisis, en general en un sector que genera puestos de trabajo de calidad. Entonces, esa es como la última pata que se está explorando. Es evidente que todos, o casi todos, Amazon no lo está verificando, pero digamos que todos los demás, salvo Amazon y el dueño o los accionistas de Zoom, nos vamos a empobrecer. Parecería que, siguiendo tu descripción, que al empobrecimiento material asociado con la crisis económica resultado de la crisis sanitaria, se suma un empobrecimiento simbólico y relacional, y un empobrecimiento de las ganancias, es decir, un retroceso de las ganancias de los movimientos de autonomía. Sí, perdón, sí. De los movimientos de autonomía de las mujeres, y seguramente de otros colectivos que asocian sus logros, voy a usar una palabra quizás grande, pero sus logros emancipatorios al mejoramiento de las condiciones materiales en las que se pueden desenvolver
y a la mayor autonomía también de la base material que les permite, etc. Ahora, esto parece obvio en un razonamiento ex post. Uno dice, todo se empobrece lo material, se empobrecen los vínculos, se empobrece. Pero hay alguna vez, imaginás, intuís alguna reconfiguración de los vínculos que no esté puesta solamente del lado del empobrecimiento o la pérdida, y cuando digo no solamente de ese lado, no estoy pensando del lado de la ganancia o del enriquecimiento, sino de la transformación. Hay algo que esta situación que, desde el punto de vista de la especie, es excepcional, no desde el punto de vista de algunos colectivos que han estado en situaciones de guerra en Siria, o colectivos que han estado en campos de refugiados en no sé dónde, o personas que han estado enfermas y han estado confinadas o aisladas o subordinadas a un grupo familiar en el que ocurren, que han perdido ingresos, etc. Digo, experiencias particulares más o menos semejantes ha habido, pero experiencias, no diré colectivas, sino universales, semejantes, nunca. Esta dimensión de lo universal de la experiencia puede significar alguna reconfiguración de las relaciones en el interior de la vida familiar, de los modos de afectividad, o no podemos saberlo o no podemos imaginar nada al respecto. A ver. Yo creo que un poco sí, y la emergencia es un mal momento para pensarlo, porque estás como apagando fuegos, ¿entendés? Y estás en otro modo, ¿viste? Implica otro modo de pensar. Es como la contemplación y la reflexión no son amigas de la emergencia, ¿no? No. Hay, o sea, más allá de, y ahora volvemos a lo de la familia, sí me parece que es un momento de repensar, y eso por ahí, digamos, sí pensando desde la familia y lo reproductivo y sus vínculos como con el pensamiento más del feminismo, sí se ve como una oportunidad para reimaginar futuros posibles. O sea, y no solo desde lo afectivo, sino también de repensar modelos productivos, de uso del tiempo, de dónde queremos estar, esta idea de como que todo el mundo paró y nuestras vidas siguen funcionando, digamos, si no pasó nada, y no pasa nada si no hay 200 millones de aviones yendo y viniendo de Nueva York a Londres por 3 minutos y medio. Eso, digamos, me parece que sería, o sea, lo ideal es que no volvamos después de la emergencia, igual es algo que suele suceder, a como le llaman en inglés, ¿viste? Business as usual, como ya está, volvamos a como antes, a matarnos trabajando, no tener tiempo para nada. O sea, si hay algo que me parece, ¿ves? Si hay algo que me parece que va a llevar a repensar, o que estaría buenísimo que lleve a repensar, es a cómo se distribuye el tiempo familiar y el tiempo propio y el tiempo productivo. O sea, y cuánto espacio le damos a uno y otro en nuestra vida cotidiana, o a qué nos llevan, ¿no? Ciertos modelos en donde volvés, digamos, el nivel de agotamiento de las clases medias, digamos, para poner un ejemplo, también es tal, por ejemplo, los modelos acá mega productivistas, que es el modelo americano, te deja, no te deja tiempo familiar, o el tiempo familiar no tiene valor, o sea, y por eso tu empleador te puede llamar a cualquier hora, puede estar dispuesta a que vos trabajes a fines de semana, tenés que vos estar, no sé, formándote en el subte mientras viajas al trabajo para aprovechar ese tiempo. Todo tiempo es productivo. Y, o sea, y todo tiempo tiene que ser maximizado y aprovechado con fines productivos. Yo en un momento casi me vuelvo loca, después pude distanciarme un poco con este modelo, que había pensado,
la brillante idea de hacer un curso de estadística mientras iba en el hora pico en el subte, viste, esos que escuchás viste, para refrescar unas cosas que no me acordaba. Y ahí en el subte, que estaba lleno de gente con, digamos, con un nivel de agresividad urbana, así de estas de grandes urbes, etcétera, sí, ¿por qué tengo que aprovechar? ¿Por qué todo tiempo tiene que servirme para producir, para ganar algo, para capacitarme, para... ¿Qué pasa con el tiempo de ocio, no sé, el tiempo familiar, el tiempo de lectura, el tiempo de un poco, bueno, no sé si, justo acá nosotros tenemos un fondo de manzana, el tiempo de, no sé, descubrimos pájaros nuevos, que no sabíamos de observar, ¿no? La naturaleza, eso sería una gran enseñanza. Ahora, yo te digo, después de la pandemia puede ser que esa enseñanza pueda tener efecto. Durante la pandemia me parece que el efecto está siendo el inverso. Sí. Totalmente, sí, sí, es como para después, pero en los momentos en que Todos conectás nosotros con... estamos, incluso los que nos dedicamos a actividades no esenciales, estamos trabajando mucho más de lo que trabajábamos Obvio, en la sí, pandemia sí, y sí, trabajando mucho peor, además. Pero bueno. sí. Eh, Pero Quería bueno, pero hacerte que también sí. quería hacerte una pregunta en relación con eso que decías, sobre todo de la repartición de los tiempos del trabajo doméstico y del trabajo no remunerado, y también de esa idea del establecimiento de las tareas de cuidado como tareas públicas y no tareas individuales, ¿no? Porque, si no entendí mal, vos decías que había algunas experiencias públicas, públicas o privadas respecto de eso anteriores a la pandemia. eh, Corregime si me equivoco, pienso por ejemplo en el establecimiento de licencias largas por maternidad, paternidad que puedan compartirse en países como algunos Ujú. europeos y cosas como esa. Em, Quería preguntarte si podías contarnos un poco más no solamente de cómo son esas experiencias, sino de la evaluación de los resultados de esas experiencias, tanto en cuanto a los efectos en las formas de repartir el tiempo del trabajo doméstico, como en cuanto a los efectos de cuando esas tareas de cuidado, que eran tareas familiares, se convierten en tareas públicas y salen de ese Ujú. ámbito de la familia, ¿no? Claro, sí, sí, te entendí. O sea, tenés algunas medidas que van a incentivar que se distribuya de forma diferente al interior del hogar, que son, por ejemplo, esto, las licencias maternales, pero también por paternidad. Las que han funcionado mejor son las que se llaman, las que son, cuando tenés las licencias maternales, las licencias por paternidad, que llevan lo que se llama una cuota, en inglés le llaman el daddy quota, como una, o sea, es un extra de licencia que solo lo pueden usar los padres. Si no lo usan los padres, o sea, porque las licencias que extienden y dicen, bueno, vos tenés licencia, este es el tiempo, digamos, oficial de licencia maternal, digamos, licencia por maternidad, y después tenés un extra de licencia parental que pueden usar ambos progenitores. Lo que termina sucediendo en general es que lo terminan tomando las mujeres, ¿no? Porque en general también hay, como un poco lo que decía Alejandro, hay también un cálculo de, bueno, quién gana más, quién gana menos. En general, la brecha de ingresos es, ay, no me acuerdo, creo que más o menos el 30%, y bueno, entonces siempre te va a convenir, como al total de ingresos familiares le va a convenir, tiene un incentivo a Claro, que siga trabajando claro. el varón que gana más, ¿no? Y eso en general también lo que te genera es baches más extensos de, digamos, de salida de las mujeres del mercado, en donde por ahí después les cuesta volver a entrar, o entran a tiempo parcial, y eso implica también que después tienen, digamos, menos contribuciones a lo largo de su vida productiva, por ende, digamos, como, menos acceso a pensiones contributivas, ¿no? Hay como también una brecha ahí en las pensiones, entonces tiene como efectos ahora, pero también tiene efectos de seguridad económica futuro. Pero las que han funcionado mejor entonces no son las que son optativas, que se las puede tomar cualquiera de los progenitores, sino las que dice específicamente que si no que las tiene que tomar el padre, y si no, no las tienen. Esas fueron las que aplicaron por ahí inicialmente algunos países nórdicos, y a través de esas experiencias se fueron como un poco proliferando en otros países europeos, ¿no? Y la otra que vos me preguntabas era sobre más la organización social del cuidado, ¿no? En donde
como que el Estado tiene un rol más activo, o sea, no es la división interna entre varones y mujeres dentro del hogar, sino entre la familia, el Estado y el mercado, y la comunidad, ¿no? Como que son los 4 grandes jugadores en cómo se organiza el cuidado socialmente. Sí, tenés experiencias, y experiencias como con evaluaciones bastante positivas, o sea, de extensión del servicio público y gratuito de cuidado infantil, y algunos sistemas, lo que se llama poner en Uruguay el Sistema Nacional de Cuidados, que lo que hace es genera un sistema, digamos, de cuidado a través de todo el curso de vida, o sea, que incluye cuidado infantil, pero también cuidado de adultos mayores, cuidado a personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? En general, por ejemplo, si agarramos el cuidado infantil, que es por ahí como la medida más apremiante para las familias con hijos, obviamente, en general, la provisión pública tiene un efecto, o sea, tiene 2 efectos. Tiene un efecto en liberar de tiempo a las mujeres, ¿no? Que ya no tienen que dedicarle ese tiempo entonces tiene un efecto bastante positivo en su participación digamos, en el mercado, en el trabajo asalariado. Y después, en general, la provisión pública tiene una función muy fuerte en limar desigualdades entre chicos que vienen de familias de diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? En donde la provisión pública, no así la provisión de mercado, puede igualar condiciones para la entrada al sistema escolar. Y en eso entonces también tiene una función súper importante en términos de igualdad social, ¿no? Ya más allá de la igualdad de género. Así que sí. Y bueno, y lo que tiene también, que es un efecto también positivo, es que, digamos, la inversión, o sea, lo que proponen las feministas un poco son como modelos keynesianos, pero en vez de pensar en infraestructura física, como un puente, piensan en infraestructura social, ¿no? Entonces, sí, bueno, invirtamos en servicios públicos de salud, invirtamos en servicios públicos de cuidados, como los colegios, las creches, los servicios de crianza infantil, ¿no? Eso en general, como es provisión pública, genera empleos que no son tan precarios, son relativamente más decentes que otros sectores, como el sector servicio, ¿no? Etcétera. Y al generar más empleo de cierta calidad, genera más recaudación impositiva y te vuelve, o sea, es como el modelo keynesiano, ¿no? Y te vuelve, entonces, te llena, digamos, te vuelve esa inversión pública que vos hiciste, si vos podés seguirla a través del tiempo, y hay unos modelos que miran como los costos iniciales de inversión, ¿no? Y ven como la recuperación de esos costos a través del tiempo, en donde también tiene una función de reactivar la economía y generar empleo en esos sectores que, como están feminizados, sí, tiene un efecto también de género, en cerrar como brechas salariales, ¿no?